Es Eduardo Martín González Hornero. Actualmente estoy en el curso propedéutico para ingresar a la Universidad Abierta y a Distancia. Ya es la etapa 4, es la sesión 8, ya es la unidad 3. Bueno, elegí un tema de mi interés, el cual vengo manejando ya desde unidades anteriores. El tema es de finanzas, buenas finanzas. ¿Por qué elegí este tema? Me parece muy interesante, ya que es una base para la economía tanto personal, a nivel empresarial, a nivel de municipios, de estados, a nivel mundial. Es algo básico que la verdad siento que todos deberíamos de saber. Voy a empezar. ¿Qué entendemos por finanzas? Hay bastantes conceptos diferentes de muchos autores, los cuales logré obtener. En general, bueno, las finanzas lo que se entiende es pues el saber manejar tus recursos, ya sean dinero, propiedades. Es prácticamente saber manejar inteligentemente todo lo que son tus bienes, tu dinero. El dinero simplemente es una herramienta para poder adquirir este tipo de bienes, servicios. Solamente es la herramienta para adquirirlos. ¿Qué relación hay entre ambos? Es muy estrecha la relación entre el dinero, ya que con el dinero puedes adquirir una herramienta para poder adquirir un bien, un servicio, comprar. Y las finanzas es saber manejar ese dinero, esa herramienta, ese poder adquisitivo, saber manejarlo de una manera inteligente. En el caso de nuestro país, México, al estar investigando, incluso en ejemplos propios, me doy cuenta que tenemos una escasa cultura de las finanzas en nuestro país. No es algo cotidiano que nosotros tengamos a la mano. Nosotros, por ejemplo, a mí me pasó algo muy interesante, que cuando de recién mi primer empleo que yo tuve, en mi primera quincena, en mi primera paga, esto fue estoy hablando 14, 15 años aproximadamente, me dieron mi paga y yo no sabía qué hacer con mi dinero. Realmente no sabía qué hacer con el dinero. Gané en la quincena y no sabía en qué destinarlo. Eso pasa en muchísimas partes de nuestro país. En general en nuestro país es algo muy común. Es algo que no tenemos esa cultura financiera. Lo dicen los estudios en el Coneval, un estudio realizado que investigué, dice que 53.4 millones de personas estamos en alguna situación de pobreza. Esto quiere decir que las personas no sabemos manejar nuestro dinero, no nos alcanza. Muchas veces nosotros culpamos a la empresa, al país, al gobierno, al cónyuge, a la familia, por situaciones económicas adversas. Y no siempre es así. O sea, en muchas ocasiones este estudio pues fue en el 2016. Si estamos hablando que la población era de 119 millones para 53.4 millones de personas. Estamos hablando del 44%, que es como les muestro aquí. 44% aproximadamente de las personas estamos en una situación de pobreza. Pero mucho ojo, a veces confundimos la pobreza con una mala inversión. A veces no sabemos manejar. Podemos tener un recurso quizá mínimo, una buena idea, pero no sabemos capitalizarla. Obviamente uno de los factores que influyen es, en el caso de nuestro país, es la educación que tenemos, la educación que nos dan desde que nos forjamos en la primaria, en la primaria pues pública. La Secretaría de Educación Pública no tiene una materia, no nos proporciona, o sea, nos enseñan a sumar, nos enseñan a
restar, nos enseñan a dividir, a leer, quizá muchísimas cosas nos enseñan, pero no nos enseñan a manejar el dinero, no nos enseñan a invertir, ni siquiera conocemos la palabra invertir a esa edad, guardar dinero. Y eso es algo que influye muchísimo. La falta de cultura financiera empieza desde casa, empieza desde chicos, y es algo que tenemos que tener muy presente. Como es la educación actualmente en nuestro país, como les comentaba, pues es algo, pues nos enseñan, la educación en nuestro país pues es, bueno, ya con las reformas que están entrando ya nos están, como dice, aprendiendo a aprender. Anteriormente era repetir las cosas para poder memorizar. Ahora ya están cambiando, ya nos están dando la pauta de enseñar a aprender a aprender. Valga la redundancia, si aprendemos las cosas, si las entendemos, si las comprendemos, podríamos tener buenos resultados. Pero actualmente las materias pues son matemáticas, español, física, lectura y redacción. Son materias, historia, son materias pues de tronco básico, pero y desde ahí no nos inculcan una materia o algo que hable sobre finanzas, sobre el dinero. Sobre todo nos enseñan a contar, nos enseñan a dividir. Ya será, bueno, ya próximamente en el ciclo 2018-19 se va a impartir, bueno, algunas materias sobre habilidades para emprender, sobre educación financiera, lo cual es muy bueno, pero es hasta el 2018 y todo el tiempo que estuvimos sin ese tipo de materias. Ahora hay que ver cómo se adecúan, hay que ver cómo son, hay que ver si es lo que realmente necesitamos. Es una área de oportunidad muy importante que tenemos, pero que gracias pues que se dieron cuenta de que es algo básico. No se sabe, no sabemos invertir el dinero y estamos tardándonos ya un tiempo para hacerlo. ¿Cómo influye? Eso directamente nos influye en las familias mexicanas, en los hogares, el hecho de que no tengamos una educación financiera desde pequeños influye. Te das cuenta pues al momento en que ves la pobreza, la cantidad de personas en situación de pobreza, que es lo que estábamos viendo hace un momento, el hecho como le repito, muchas veces uno tiene el recurso pero lo invierte o lo gasta en cosas que a veces no necesita. Hay una frase que me gusta mucho que es de Will Smith y dice que gastamos el dinero en cosas que no necesitamos para impresionar a personas que no le importamos. Eso es algo muy cierto. No, nosotros muchas veces compramos cosas que realmente no necesitamos. Primeramente hay que saber que el dinero es para, o sea, primeramente hay que invertir y después se van a ver los frutos. Muchas veces es al revés, gastamos y queremos ver frutos, entonces queremos gastar a lo mejor en un buen vehículo, en una casa. Necesidades son cosas necesarias hoy en día, pero nos olvidamos de invertir, nos olvidamos de guardar dinero, nos olvidamos de hacer cosas diferentes con el dinero. Es cierto que el dinero es para gastarse, pero el dinero es algo, una herramienta muy importante para invertir. Y bueno, ¿cómo influye en nuestros hogares? Yo me fui a hacer una encuesta, una pequeña encuesta de campo. Fui a unos supermercados aquí cerca de la localidad y bueno, las preguntas que yo realicé fueron las siguientes. No se las voy a leer, se las explico a grandes rasgos, solamente es para saber si cuando vamos al súper, algo tan básico como ir al súper, nosotros gastamos en algo que pues que vemos y no nos gusta, no nos interesa, no lo necesitamos. O sea, vamos para comprar una despensa y llegamos a casa con cosas que no necesitamos porque estaba en oferta, porque estaba a mes sin intereses, porque estaba súper barato y realmente no las necesitamos al momento. Y
y nos genera un gasto y nos genera ese dinero lo pudimos haber guardado en algún momento, invertirlo en un negocio, en algo que nos pueda llegar a dar más dinero, más ganancia. Es ahí donde yo les comento que no sabemos, no tenemos educación y no sabemos qué hacer con el dinero. En lugar de guardar, de invertir, gastamos en otro tipo de cosas que no necesitamos. Muchas veces no necesitamos. El resultado, bueno, la mayoría de las personas compra cosas que no necesita, va al súper y el resultado es que la gran mayoría compra cosas. Muchas veces vas por la despensa y te traes cosas que no necesitabas. La gran mayoría también gasta de más y sobre todo nunca invierte. O sea, nunca invertimos. A veces comprar y vender algo, a veces el dinero, el dinero tratar de duplicarlo, triplicarlo. Siempre hay algo que puedes eh, hacer para invertirlo. Siempre hay oportunidades de comprar algo, de adquirir un negocio, un pequeño negocio, de echar para adelante una idea que tú traes. Siempre hay oportunidad, pero pues la gran mayoría en el resultado que yo obtuve nunca invierten. Y la mayoría de las personas también no le alcanzan sus gastos. En mi conclusión, bueno, las finanzas es una área de oportunidad, como les repito, es algo que ya es momento de iniciar a hacerlo, que bueno que ya en el próximo ciclo escolar se va a iniciar, en el 2018-2019 se va a iniciar con ese tipo de materias. Ya no hay que perder tanto la oportunidad de desde pequeños saber qué hacer. En otros países sí tienen esa cultura financiera de donde les dan la posibilidad, les dan herramientas, saben invertir, saben cómo mover el dinero y, y eso es algo muy esencial ya hoy en día, porque si no la pobreza va a seguir creciendo, no nos va a alcanzar nunca con lo que ganamos, porque depende también de la persona, de cada uno de nosotros hacer las cosas diferentes. Esa es mi presentación, esa es mi grabación, espero que les haya gustado, espero que les interese, les agradezco mucho y que pasen muy buen día.